Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse y de analizar a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Honduras está pasando por una etapa difícil, histórica, política, en la cual los malos hondureños nos tienen sometidos. Y digo los malos hondureños porque son hondureños egoístas, hondureños que piensan solo en ellos o en ellas y realmente no tienen ni la mínima idea del daño que le están haciendo al país, ni el daño que le están haciendo a muchas personas que aspiran a un país tranquilo y sus días tranquilos. Es importante en estos casos, por la parte técnica y la parte científica, hacer algunas valoraciones, hacer algunos estudios, algunos análisis de lo que piensa la población. ¿Ustedes creen que los que gobiernan no están bien informados? Pues en lo personal yo creo que son los más informados de lo que pasa en el país. Por lo tanto, saben el sentir y saben el deseo de la población. Que no lo quieren reconocer o que les importa poco, por no decir otras palabras, es otra la situación. Pero en el caso nuestro, como es un programa donde dialogamos, donde analizamos alguna temática, vamos a compartir con ustedes algunos datos, algunas cifras, algunos porcentajes de lo que la población tiene en su mente, por supuesto en base a estudios técnicamente establecidos con las normas adecuadas para poder realizar estudios de ese tipo. Y vale la pena que entendamos algunos aspectos, aunque con nuestra invitada del día de hoy hemos hablado, así como hemos hablado con infinidad de personas en la calle, en los diferentes centros asistenciales de salud, en la misma universidad, donde las personas expresan, muchas de ellas sin temor, lo que piensan. En pocas me he encontrado yo con alguno que otro temor, pero la mayoría de las que yo pues puedo platicar, siento que el temor es mínimo o no hay temor de lo que puede suceder de aquí, de esta fecha, hasta el día de las elecciones y el día posterior a las elecciones generales de Honduras. Pero bueno, para hablar de esta y otra temática, le damos la bienvenida a nuestra invitada, Patricia Burdet, economista del país. Bienvenida a Unidos en Diálogo. Gracias por acompañarnos y compartir sus conocimientos y lo que el pueblo hondureño desea escuchar. Bien, Doctor, Patricia. me gusta el abordaje que usted hizo, gracias por invitarnos. Sí, realmente estamos sumidos en una crisis que tiene un inventario largo de temas, doctor. Y hay dos cosas que usted mencionó que quiero rescatar antes de comenzar a hablar de datos y bases científicas, como usted dijo. Jamás en la historia democrática de Honduras se habían dado los atropellos y la lista de cosas que están ocurriendo en el país. Nunca. Esto es inédito, absolutamente inédito. Estos atropellos listan desde tener a un presidente del Congreso a patadas y mordidas con la minoría de votos. Esto escala a tener, desde que va este periodo de gobierno, 200 días sin sesiones en el Congreso y recientemente dos meses continuos con 4 días sin sesiones, porque no se puede concertar y porque no se aprueba la agenda que él quiere. Una persona que amenaza y le ordena a otros poderes del Estado qué hacer y totalmente sumiso a un poder ejecutivo donde un tercero le da órdenes e instrucciones. Un Congreso que no le aprobó el presupuesto al Tribunal de Justicia Electoral. Un Congreso que no le aprobó el presupuesto a la Unidad de Política Limpia. Un Congreso que dice que
hay que proceder contra consejeras que están protegidas por la Constitución de la República y de igual manera un Tribunal de Justicia Electoral, un Congreso que no quiere reconocer que la mayoría no la tiene el Partido Libertad y Refundación, un Congreso donde el presidente quiere trabajar con una voz dictatorial, de que si no es como él dice, no va. Y luego un Ministerio Público que pierde la dimensión y que es instrumento político y que acosa, apenas le llevan un video o algo, él dice, los otros, la oposición sí hay que juzgarla, pero la mitad para el comandante no. Pero fíjese qué interesante, usted dice que las personas con las que se conversa no tienen esa pasión de reconocimiento por el tema del voto. Hoy lo vamos a ver, doctor, con datos. Y usted tiene razón, hay mucha población que está insatisfecha y de repente desanimada, pero los datos le van a demostrar que de repente se produce el efecto contrario. Hay un hartazgo de todo ese inventario de cosas que está ocurriendo, hay un hartazgo de la clase política también, pero la gente tiene intención de voto. Excelente, gracias. Vea, lo que usted dice es importante porque aquí tenemos nosotros que dar a entenderle a la población lo que significa, por ejemplo, realizar un estudio de este tipo. Usted dijo, ¿quiénes son los que realizaron este estudio y cómo está compuesta esta empresa? Bueno, el estudio es del Instituto de Justicia. Está en Michigan, Estados Unidos, y es una universidad bastante seria. Y ellos hacen este trabajo con varios países. Este instituto produce lo que se llama el termómetro electoral. Y la empresa que ellos contratan con los parámetros que ellos definen es Levot. Y ellos hicieron un levantamiento científico, una consulta ciudadana a principios de octubre y 2 semanas después la repiten, que es la segunda entrega, que es la que discutiríamos hoy. Doctor, el estudio se hizo consultando a 2.033 ciudadanos, que supera la cantidad, la muestra que tienen otras empresas, pero la verdad es que tienen tendencias muy similares. Y entre las informaciones que nos brinda este estudio, está viendo yo, aquí lo tenemos incluso en el celular, la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres que fueron encuestados en relación a ese porcentaje, ¿cómo está? Bueno, fíjese que hay un 48% de varones que participaron y un 52% de mujeres, y eso lo que hace es equilibrar cómo está la representatividad demográfica en el país, y más anda igual justamente que eso. Entonces se van tomando parámetros científicos para que la representatividad sea igualitaria. Ahora, en cuanto a representatividad, nos vamos a dar cuenta también que el 53% es población que no terminó la secundaria y un 47% sí. Fíjese qué poco nivel de participación hay de población, digamos, de un nivel más elevado. Pero ¿qué es lo interesante de este dato? Que los datos que en adelante vamos a ver, doctor, son del grueso de la población. Por ejemplo, nos gustaría ver la segunda diapositiva donde dice claridad de propuestas de los candidatos. Aquí, sí. En este caso, por ejemplo, menciona qué tan claras consideran las propuestas que presentaron los candidatos presidenciales en esta campaña, Sí, que es la que está en pantalla en este momento completamente. Y ¿qué nos puede decir de esta información mire, recopilada? es muy curioso ese resultado porque el 60% de la población dice que no conoce las propuestas. Y esto tiene doble interpretación. ¿Será que no la conocen porque no van a los mítines políticos, a las reuniones, o porque no le interesa? O porque no le interesa. Esa pregunta no se profundizó tanto. Ahora, si usted ve hacia la derecha, las personas que están muy claras en las propuestas concretas, está en primer lugar el Partido Libre. Entonces uno diría, bueno, ¿será que va a votar más gente por Libre porque está más clara la propuesta? En adelante uno se da cuenta que no, porque en la intención de voto el Partido Libre sale en tercer lugar.
¿verdad? Entonces no hay una concordancia, es decir, todos los que están claros, los de Libre, son los que están inscritos en su partido, el voto duro. Sí. Excelente. Sí, porque ahí lo que se ve, como dice usted, es que los simpatizantes de Libre saben muy bien lo que, aunque es en un 23%, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿qué es lo que la candidata de Libre siempre ha dicho? O sea, refundación. Sí, sí. O sea, los simpatizantes de Libre, usted les pregunta, ¿qué es lo que va a hacer? Refundar. Es un discurso bien armado, bien típico de ellos. Es decir, ese discurso ya tiene un fondo conocido por los de su mismo partido, pero hay un 60% que admite no tener conocimiento de ninguna propuesta. Pero aquí hay un dato curioso, en la siguiente lámina usted va a ver cómo se está reconfigurando la motivación para votar. La motivación que para es votar. La quinta diapositiva entonces. La que sí. Mire, ahí usted se da cuenta de cambios que están habiendo en el tema del tradicionalismo de voto partidario. ¿Qué le está diciendo esa lámina? ¿Puedo parar? Sí. Esa lámina le está diciendo, ¿qué lo motiva a usted a votar? Fíjese cómo sobresale que primero quieren votar por la propuesta, ya no por el tradicionalismo partidario. Y en segundo lugar, quieren ver qué tipo de candidato tenemos. Y si usted compara, un 17% es el que está diciendo que está votando por un partido político. Eso significa, doctor, que hay un cambio de pensamiento en la población. Ya el tradicionalismo de votar por un partido político reconfigura el quehacer de los partidos. Tienen que mejorar la estructura partidaria, la calidad de hacer política y la calidad de presentar propuestas. Eso le dice, él está diciendo esa lámina. Y la motivación por votos según la edad, también aquí se ve que entre 18 y 29% van a votar por la propuesta, un 31%. Sí, y eso está más ligado a la edad de 40 años para abajo. Si usted suma las dos edades, de 40 años para abajo están más interesados en votar por la propuesta. Y los que están más interesados en votar por el partido, que es de 17%, son los que tienen más de 50 años. O sea, donde están los votos duros, ¿verdad? Gente con mayor tradición. Estos datos, doctor, son muy interesantes porque están reflejando cambios que en las próximas elecciones deben significar datos muy importantes para la reconfiguración de los partidos tradicionales, aún del Partido Libre, que ellos hablan de bipartidismo, pero en realidad ellos están en el poder y son un partido político. Están gozando de las mieles del poder, son hechos gobierno y ellos tienen esa narrativa de decir bipartidismo y decir estos son mis enemigos, yo soy el bueno, estos dos no lo son. Podría ser que tengan muchas cosas buenas que le interesen a las personas, pero el bipartidismo no existe, doctor. Creo que ese es un mito que hay que romper. No existe el bipartidismo, existe el tripartidismo. Ellos son un partido, Libertad y Refundación, que han competido y que han llegado al poder. Si no, entonces ¿para qué tenemos un presidente y una junta directiva en el Congreso que esté integrada solo por los del Partido Libre? Bueno, entonces, ¿cómo es que no son tripartidismo? Bueno, pero como usted dice, y estaba en la diapositiva ahí, habría que ver otra segunda intención, sí, porque es un bipartidismo en el sentido de que Libre surge del Partido Liberal. Sí, del bipartidismo. Exactamente. O sea, decir que Libre es un partido nuevo, desde mi punto de vista, así de ignorante de la política, yo le diría, es inaudito decir que porque usted antes era roja y ahora es rojinegra, no es nueva en política. Bueno, si los que estuvieron ahí estuvieron en el poder, el segundo periodo. Presidente, yo no le digo presidente porque ya no es presidente. Es el segundo periodo de esa gente. Es el segundo periodo de muchos de ellos. Y muchos llegaron también por primera vez a una posición de gobierno. Pero a los televidentes hay que aclararles esto. El bipartidismo no existe, existía antes de que hubiera un tercer partido, existe el tripartidismo, por lo tanto, esta competencia de intención de voto
Entonces, si fuera solo el bipartidismo, que se quiten de los mapas, que se quiten de la competencia. Claro, es un tripartidismo y ese es el primer mito que hay que romper en la gente que nos está escuchando. Porque ellos dicen bipartidismo para echarle la culpa a los otros dos partidos y al parecer ellos son los buenos. No, es tripartidismo, los tres están compitiendo. Que puede volver a quedar en bipartidismo es otro cuento. Eso es otro cuento, ¿verdad? Habría que ver si cómo queda en los datos al final, pues un partido que también ha sido golpeado. El Partido Libertad y Refundación han sido, los tres partidos han sido golpeados. Partido Nacional por las razones de los 12 años que estuvo en el poder, el Partido Liberal con tanto tiempo en la llanura sin lograr colocarse en la visión ciudadana como una opción, y el Partido Libertad y Refundación porque esta experiencia como partido político le ha dejado también un transfugismo tremendo de diputados en el Congreso, de gente que no está de acuerdo con cómo fue tomando la forma de gobierno y esta adopción de un socialismo 21 y también de un partido familiar. Y vienen de un mismo partido, que es el Partido Liberal. Y vienen de las costillas de un partido liberal. Y hay pues mucho rompimiento en ese sentido de cómo se manejan las cosas dentro de ese partido. Como le digo, los tres partidos tienen que hacer un acto de contrición porque esa lámina que acabamos de ver le está diciendo, hey, partido político, la gente ya no quiere votar solo por un partido político, quiere votar por la propuesta que usted está haciendo y quiere ver candidatos de calidad. Y para poder llegar a eso, tienen que repensar todos los partidos políticos que después de esta elección, pase lo que pase, tendrán que reconfigurarse todos. Y de hecho, eso se demostró en las elecciones primarias, sí, que solamente menos del 30% fue a ejercer el sufragio realmente, sí, aunque sí, inflaron sí, un poco ahí las cuestiones, no poco, les inflaron de exagerado. Ahora, sí. la otra diapositiva que habría que ver es la confianza en los resultados del Consejo Nacional Electoral. Sí. ¿Qué tanta confianza le tiene la población hondureña al Consejo Nacional Electoral? Que de esa misma forma se llama en Venezuela, de esa misma forma se llama en Nicaragua. En Cuba pues ni existe, pero así se llama, Consejo Nacional Electoral en todos estos países. Aquí hay otro mito roto. A mí me encanta enfocarlo como mitos, igual que el anterior, ¿verdad? Que el 60% no sabe de las propuestas, pero pues al parecer los únicos que saben y están concretos son los de Libre, pero los datos no encajan ahí, ¿verdad? Aquí hay otros datos que sorprenden. Resulta que quien ha instaurado en el país la idea del fraude, ¿quién fue? ¿Quién instauró? El partido de gobierno es el que partido estaba en de eso. gobierno. Cómo el dato del 9 de marzo, todo lo que pasó, generó desconfianza. Y este Ministerio Público, que es del partido de gobierno, no ha dado todavía los resultados del 9 de marzo. Y en julio tuvimos ese atropello tan grande del señor Marlon Ochoa, que es ese juego de que como no me gusta lo que hay, quito la pelota, y todo ese escándalo por el TREP, y esa acusación que le fue a hacer a las señoras del Ministerio Público, ¿verdad? Al Ministerio Público acusar a Cosette y a Ana Paola Hall. Ok, entonces, uno esperaría que quien menos confianza tiene en el Consejo Nacional Electoral son ellos, y el resultado es el contrario. Los que más confían en lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral son los de Libre. ¿Qué trasfondo le puede dar a entender eso? Que hay una contradicción en que tienen una confianza la más alta y son los que empezaron hablando de fraude y son los que han interrumpido el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, son los que han interrumpido las sesiones en el Congreso Nacional y son los que han interrumpido el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral. Eso le da a entender entonces que hay ellos contradicciones tienen en sus discursos. Confianza en lo que han planificado hacer. Exacto, entonces eso le da a usted el hilván de que ese es un plan preactuado. Todo es un plan, e ir buscando pretextos y una serie de cosas, porque ellos lo que buscan es paralizar los órganos de gobierno. Si no es como ellos dicen, entonces los paralizan. Ajá, pero son los que más confianza tienen, los que instalaron el tema de fraude y ahora resulta que son los que más confianza tienen. Entonces esas cosas son a todas luces contradictorias. ¿Y el rol de las Fuerzas Armadas? Otro dato interesante, doctor.
A ver, las Fuerzas Armadas han declarado abiertamente que son un instrumento político. Y ya el señor Roosevelt Hernández declara abiertamente, ya, y de lo que hablamos, doctor, son de evidencias, porque todo esto existe en los videos, existe en las declaraciones de él. Él dice que hasta está alineado con una constituyente, le apuntó a la Constitución, dice que es instrumento de político y que quieren las actas, más allá del 272. Y todavía podemos recordar que en todo ese pasado han protestado los abogados, ha protestado la sociedad. Usted puede poner a las 7 de la mañana todos los programas en vivo y va a ver que toda la gente tiene sobrados argumentos para protestar por todo este listado que yo le hice al principio de cosas que ocurren. Ajá, y ahora resulta que el que más confianza tiene en las Fuerzas Armadas, el 65% en estos datos, son también los de Libre. ¿No le parece a usted todo esto una narrativa armada? Es decir, los demás tienen una confianza más o menos similar de los partidos políticos, fíjese. Menos del 30%. En menos del 30% todo el resto, pero Libre confía en 65% en las Fuerzas Armadas. Y eso colinda con la narrativa. Los que decían antes que había que mandar los batallones La que decía que había que mandar los batallones a los cuarteles y que ahora dice que es necesario que se investigue a todos los militares que no están de acuerdo con el señor Roosevelt y que hay problemas por los videos. Don Roosevelt no tiene nada que ver en esos videos, aunque haya una persona que están acusando de las Fuerzas Armadas en esos videos. Él no tiene jurisdicción para juzgar eso más allá de la reglamentación interna del partido. Si a un caso se va, de las Fuerzas Armadas, si a un caso se va a juzgar a alguien, tiene que hacerlo el Ministerio Público. Eso no es un pretexto para que don Roosevelt quiera tener las actas. Eso no le corresponde en ningún lugar del 272, dice. Pero como la presidenta Iris Castro es quien está comandando las Fuerzas Armadas, entonces sí hay confianza del 65%. Nunca se va a juzgar qué pasó el 9 de marzo y todo lo que ocurra ahora de que están parando que se piden los actas, también lo está apoyando con este comentario de X. ¿Dónde está el documento firmado por la presidenta para que todo el pueblo hondureño lo pueda ver, en donde le está validando a las Fuerzas Armadas que pueden encargarse de las transmisiones y de cuidar todo el proceso de las actas? Eso no le corresponde en el 272. El capítulo 10 de la Defensa Nacional, sí. Artículo 272. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. ¿Será que no entienden lo que es ser obediente y peor van a entender no deliberante? Yo creo que a veces se confunden con la Constitución de Venezuela. A lo mejor allá se dice que las Fuerzas Armadas, la voy a revisar, ya me quedó la curiosidad. La voy a revisar, la de Cuba, la de Venezuela y Nicaragua, pero aquí en la nuestra, en la 272, dice exactamente lo que usted dice. Luego dice... vamos a ver, se instituyen para defender la integridad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, o sea, esta Constitución. Imperio, ¿será que no entiende qué es imperio de la Constitución también? Y la soberanía, no permitir que entre droga al país, ¿verdad? En ningún lado, en ningún país. Pero lo acaba de decir Pambondi. Bueno, ahí Pambondi también viene a explicarnos si ella sí entiende la Constitución, ¿verdad? La nuestra. Sí, allá le entienden, pero aquí no. Así es. Los principios de libre, oiga bien, aquí viene, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Cooperarán con la Policía Nacional en la conservación del orden público. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad del proceso. Aquí no dice que tienen que dárseles o entregárseles las actas, ¿verdad? Sí. El presidente de la República pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Consejo Nacional Electoral
desde un mes antes de las elecciones hasta la declaratoria de las mismas. Ok, pero analicemos un poquito esa parte, está interesante, donde dice que se pondrá un mes antes. Ya la presidenta Iris Castro hizo eso, pero ella es la comandante de las Fuerzas Armadas. Miren qué situación nos vemos, por eso les digo, son inéditas, nunca habían ocurrido en el país. Y hoy saca esto con un comentario de X que dice que están encargados de la transmisión y luego liga este elemento de que hay videos y eso. A ella no le corresponde como Poder Ejecutivo el tema de los videos y de la labor del Ministerio Público. Es un X que yo todavía estoy tratando de entender. Y repito, sería interesante ver el documento de cómo ella, como comandante de las Fuerzas Armadas, le está dando instrucciones al señor Roosevelt Hernández sobre ese tema. No es un X. Ahí tiene que haber un documento formal que sería bueno que la ciudadanía conociera, ¿verdad? Y ahí no dice que se va a encargar de la transmisión. Las Fuerzas Armadas tienen que encargarse, eso que dice ahí, antes ponerse a la disposición y no decirle a la presidente del Consejo Nacional Electoral, quiero que me des las actas tal día y para las urnas tal día, si no, no hago el trabajo y además quiero que me des las actas a mí también. Eso. Es que al inicio dice que son obedientes y no deliberantes. Claro, claro. Y el artículo 273 dice, las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el alto mando. ¿Quién es el alto mando? Pues la presidenta, porque ella es la comandante de la Fuerza Armada, ella y don Roosevelt. Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, sí, y los organismos que determine su ley constitutiva. Sí. Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y a las demás leyes, reglamentos que regulen su funcionamiento. Y en ninguna de la ley constitutiva ni en el resto de leyes dice que las Fuerzas Armadas se van a encargar de la transmisión y que van a tener las actas en su poder. En ninguno. Y un poco difícil esta narrativa que siempre toma el Partido Libertad y Refundación, es que está ahí el documento, está la Constitución, pero ellos lo interpretan de otra forma y subrayan y todos dicen exactamente lo mismo, porque don Roosevelt dice tal como lo establece el 272 y usted lo acaba de leer y no dice en ningún momento eso. Pero mire qué interesante, siguiendo con este tema, hay una lámina que habla de los beneficios que se le está dando a la gente y si esos beneficios hace que la gente tenga una obediencia a votar por alguien que le está dando un beneficio. Está la de los diputados y luego habla del tipo de beneficios, tal vez la podemos ver. Beneficios dice a cambio de votos. De los que sí han recibido algún tipo de beneficio, estamos hablando de lo que entre comillas es beneficio social tipo Cedesol, ¿verdad? De los que sí han recibido algún tipo de beneficio, el 41% dijo que fue dinero. Otro 41% dijo que fue que le arreglaran la casa y un 31% que le ofrecieron un puesto de trabajo. 44% de los hombres se les ofreció dinero frente a 45% a las mujeres que se les ofreció arreglarles la casa. Entonces usted va a ver aquí que el beneficio que se ofreció es grande, entonces es grande, está distribuido entre dinero, arreglarle la casa, ¿no? Y un trabajo. Y un trabajo. Ahora vámonos a la siguiente lámina. La de percepción sobre el clientelismo político. Exacto, y esa tiene una pregunta, dice. ¿Qué cree que hace la mayoría de las personas al recibir una oferta de dinero u otro beneficio a cambio de votar por cierto candidato? El 30% dice que aceptar el beneficio y votar por ese candidato, pero hay un 40% que dice que acepte el dinero, pero que va a votar por quien quiere. ¿Se fija? Eso significa que la población hondureña de repente ya está acostumbrada a recibir beneficios
Y eso se pudo ver en la elección pasada, porque también el partido anterior ofrecía beneficios. Pero un 30% dice, bueno, yo voy a recibir el beneficio y voy a votar por el que me lo dio. Pero un 40% dice, no, yo voy a votar por quien yo quiera. Yo voy a recibir el beneficio. ¿No? En la campaña anterior se vieron casas, sí, se vieron canastas familiares, exacto, se vieron sí. Entrega de dinero. Sí. Lo que se está viendo en este momento, pues, están entregando dinero, un bono, incluso un bono de 7.000 lempiras, sí, el bono climático de 7.000 lempiras. ¿Verdad? Que dicen en algunos casos que solo están entregando 3.500 porque la mitad se la quedan por este lado. Sí. O sea que es también un poco discutible toda esta situación y la gente puede decir sí. O sea, por mismo temor dice sí, voy a votar por ellos, aunque al final de cuentas no van a votar por los que le den el bono. Ahora, con eso de la intención de la gente por quién va a votar, el 30 dice por el que me dio este beneficio y el 40 dice no, yo voy a votar por quien yo quiera. Ahora, ¿cómo están las relaciones de la sociedad con relación a toda esta polarización, problemas que hay entre la familia hondureña, si es que los hay? ¿Y cómo están las relaciones entre ciudadanos que reconocemos los daños que ha hecho este gobierno y otros que los alaban? Otros dicen no, algunas cosas buenas deben tener, doctor, aunque definitivamente el cemento no tapa la corrupción ni las cosas malas que se han hecho. Y eso hay que decírselo a cualquier gobierno. Fíjese que yo estoy trabajando de voluntaria en una organización que se llama Defensores de Honduras, en la que usted también nos acompaña desde su sabiduría y sus aportes en estos temas. ¿Qué ocurre? Ahí hay de todos los partidos y hay de diferentes organizaciones. Y nosotros conversamos que esta organización no debe morir el 30 de noviembre. Nosotros vamos a tener la capacidad de decirle a cualquiera que llegue al gobierno si está cometiendo errores. Y si está cometiendo actos de corrupción, tampoco nos vamos a callar. Así que en este sentido no estamos defendiendo desde ningún punto de vista la corrupción, porque la corrupción le hace un daño enorme al país. Por eso la gente se siente decepcionada, porque si cualquier partido político que llega al gobierno llega a cometer actos de corrupción, ¿qué confianza podemos esperar de la ciudadanía? Así que ese es un elemento de un llamado de atención que cualquiera que llegue tiene que ofrecerle a la ciudadanía, que la plata del gobierno y los préstamos que se obtienen no se van a utilizar de manera corrupta. Ahora bien, hablemos de las relaciones rotas, como 3 láminas más adelante. Sí, pero antes de continuar con eso, y nos vamos a ir a una pausa. Perfecto. Nos vamos a ir a una pausa, pero también vamos a profundizar en algo que usted mencionó, el hartazgo que tenemos todos ya de la corrupción, el hartazgo que tenemos todos ya del atropello que se hace al país y a su ciudadanía, manteniendo las necesidades básicas insatisfechas, sin trabajo, sin vivienda, sin salud, sin educación, sin esparcimiento, sin vestuario, sin alimentación. Ya tiene hartado a toda una población lo que está sucediendo en este y en otros gobiernos. Por lo tanto, debe continuar observándose y tomando las acciones que corresponde para evitar eso. Al retornar también vamos a hablar sobre lo que es las relaciones rotas, la percepción del fraude también. Esa percepción del fraude que hay que mencionarla porque la población tiene una percepción de fraude. Y esto contrasta con las diapositivas anteriores, con la información anteriores, de las preguntas que se hicieron de que, si tienen realmente confianza en el Consejo Electoral, pero tienen temor al fraude. ¿Cómo está esa cuestión? Vamos a una pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos con ustedes en unos instantes. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse, analizar a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país, pero a la vez a través del diálogo buscar las mejores soluciones a este tipo de problemáticas. Honduras, como hemos mencionado, está pasando una etapa difícil, y una etapa difícil en la cual tiene que ver incluso con la geopolítica, tiene que ver mucho con lo que está pasando en Sudamérica, principalmente en Venezuela, tiene que ver mucho con lo que está pasando
Incluso tendríamos Ecuador. que verlo de esa forma, lo que está pasando en Brasil. La próxima semana tienen una reunión en Brasil, lo que es el Foro de Sao Paulo y sus países cercanos. Y por supuesto también lo que puede estar pasando o lo que pasó en Bolivia, tiene que ver mucho lo que está pasando en Nicaragua y por supuesto las decisiones geopolíticas que tome Estados Unidos, donde en este momento se está mencionando sanciones específicas para todo aquel que va a entorpecer el proceso democrático en Honduras. ¿Qué sanciones podrá tener Estados Unidos ante esos ciudadanos o ciudadanas que cometen ese error grave de querer trastocar el proceso electoral? Pues solo Estados Unidos lo sabrá. Algunos pues tienen temor, otros no tienen temor porque les quiten las visas, pero a algunos sí que les afecta, principalmente si tiene que ver mucho con sus hijos o hijas. Y al final de cuentas, el país necesita tranquilidad. La única forma de que podamos empezar a cubrir las necesidades básicas de la población es a través de la generación de empleo, que es una necesidad básica, el empleo. Pues a través del empleo usted tiene la oportunidad de adquirir alimentos, su vestuario, su vivienda, tener la posibilidad de medicamentos y de educación y por supuesto esparcimiento y otras necesidades más del ser humano. Pero si no tiene empleo, usted va a ser muy difícil que cubra esas necesidades básicas. Y para que haya la posibilidad de tener empleo, se requiere una estabilidad social, una estabilidad política y una certidumbre de lo que es la parte jurídica en el país. Todos esos problemas en este momento están alterados. Sí. No hay inversión en el país, muchas inversiones están yéndose de Honduras para El Salvador, Nicaragua, etc. Y en este sentido es importante entonces esta temática que estamos abordando el día de hoy, ya que se acerca el proceso electoral. Y nuestra invitada, la licenciada en Economía Patricia Burdett, con estos datos que nos está dando, también le da a entender a usted que nos ve el pensar y el sentir de la población hondureña. Al irnos a la pausa habíamos quedado pendientes de lo que era en este momento la confianza que hay de la población ante este proceso electoral y también el distanciamiento que usted lo ha mencionado de la misma población en relación al temor existente. Sí, hay una lista de hechos que parece que están presionando para que la gente no vote. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de medios de comunicación que ya tiene el país y todos los actos que se están desarrollando, primero se decía que el fraude lo iba a hacer el bipartidismo, ya quedamos que no hay bipartidismo, hay tripartidismo, son 3 partidos y uno de ellos está en el poder. Así que es imposible que pensemos en un bipartidismo, eso es importante señalarlo. Pero también resumimos que ahora en contraste, un poco que no calza, las Fuerzas Armadas están teniendo un papel y quien más confía en las Fuerzas Armadas es el Partido Libertad y Refundación y las Fuerzas Armadas se han alineado con ese partido, ya tienen un carácter partidario. Yo quisiera pensar que no es la Fuerza Armada, sino que únicamente quien la lidera en este momento. También dijimos que se había instalado el fraude, pero que quien más cree en el Consejo Nacional Electoral es el mismo Partido de Libre. Y listamos todas las cosas que están atropellando y han venido atropellando el cronograma electoral. Y que lo que se hace es echarle la culpa al bipartidismo. Tampoco contrasta que sea el bipartidismo el que quiere que este gobierno se quede en el poder y quiere entorpecer el cronograma electoral. Eso es contradictorio. Una pregunta aquí, que surge de lo que usted está diciendo. Si el supuesto bipartidismo es el que quiere boicotear las elecciones, al boicotear unas elecciones, legalmente la Constitución de la República dice
Que no es el bipartidismo el que se va a quedar. Pues. Claro, sino que se extiende 2 años y es este mismo partido en el poder el que se va a quedar. Entonces, todas esas cosas no engasan, no caben en alguien con razonamiento lógico, ¿no? Pero se ha impuesto una narrativa de que es por ahí. Pero hay un cansancio, un hartazgo de la población que hablábamos antes. La población está harta de este asunto, pero ya vamos a ver en la intención de voto que sí quiere votar, láminas más adelante. Pero volviendo al término de confianza, cuando empezó este mes que se hizo la primera entrega de termómetro electoral, la gente tenía un 46% de desconfianza en el proceso electoral. Pero ahora resulta que con todo lo que ha pasado 2 semanas después, con toda la velocidad de los temas de la autoconvocatoria, de la posición de Redondo, de la posición de las Fuerzas Armadas, del ataque al Tribunal de Justicia Electoral, del ataque a la señora Cosette López, del tema de los videos, de la posición del Ministerio Público, ahora un 52%, si me ayuda con ese dato, un 54% no tiene confianza. Entonces, hemos subido de un 46 a un 54%. Entonces, uno diría, bueno, si la gente no tiene confianza, no va a votar. Pero ocurre el efecto contrario. La gente, por la falta de confianza y por el hartazgo, sí va a votar. Y eso lo podemos ver más adelante, doctor, en otra lámina. Ahora, un fenómeno, por ejemplo, y es de analizarlo en relación a estas cifras, es lo que pasó el 9 de marzo. Sí, sí. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en Venezuela sucedió lo mismo, el mismo patrón, sí. Que evitaron que las urnas llegaran a los centros de votación. Sí. La población venezolana en ese tiempo se fue a su casa y no retornó, o sea que dejó las urnas vacías. Pero en esta última elección no hicieron eso, hicieron lo contrario. Pero esta vez no se retrasaron las mesas. Sí, claro. O sea, eso lo hicieron en su momento. Y fue al inicio de gobierno para cuando querían establecer la fortaleza. Y en este caso se esperaba lo mismo en esa prueba en Honduras. Sí. Pero se dio todo lo contrario. La población retornó hasta que las urnas llegaron a su centro de votación y pasó las 9 de la noche, 10 de la noche, 1 de la madrugada, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y las personas estaban ejerciendo el sufragio ya del día lunes, no del día domingo. Sí. En otros países de África sucedió otro fenómeno, que también era de los dos, aparentemente de los dos escenarios que esperaban los que planificaron hacer esta situación. En esos países de África hubo revueltas, la gente se indignó y entonces el que estaba en el poder aprovechó y dio un autogolpe de Estado, quedándose en el poder. O sea, esos son los dos escenarios claros y evidentes que se quisieron implantar desde el 9 de marzo, que no se les dio ninguno de los dos. Lo que ocurre es que yo siento que estamos a prueba y error, doctor, de una serie de falseos al cronograma electoral. Creo que se está probando con diferentes escenarios. Voy a decir algo con relación a esta tendencia que usted manejaba a nivel geopolítico. Mire, si Ucrania y Rusia están en problemas, eso repercute para nosotros en fertilizantes y en la calidad de nuestra agricultura. Si Venezuela tiene esa cantidad de aviones enfrente, eso repercute también en nosotros en varias cosas. Pero dése cuenta de un detalle, en Latinoamérica está ocurriendo, a excepción de México, que reverdeció en este tema de la izquierda, pero pues que ya tiene serios cuestionamientos en este momento, que el Foro de Sao Paulo se está deconstruyendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 66 años de continuismo de un comunismo que se está tragando la isla de Cuba. Son 66. Son 25 años de este socialismo del siglo XXI en donde Chávez se conectó con Fidel y contaminó toda la región. Y digo contaminó porque en ningún lugar el socialismo ha dado resultado. El socialismo 21, si usted trae esos datos que dijo, políticos, económicos y sociales, no ha dado resultado. Me pueden decir a mí, pero Brasil, bueno, Brasil se tornó rosado.
tiene un discurso del Foro de Sao Paulo, pero su actuación es de libre economía y mercado, y no hay la represión para la inversión que hay en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Así que es un discurso lima-limón que no se aplica para Lula da Silva en Brasil, pero sí se exporta a través del Foro de Sao Paulo con este nacimiento de Fidel, que lo sembró ahí a conveniencia de él para que otros países lo alimentaran y le dieran combustible y petróleo. Brasil no lo aplica para sí mismo. Brasil está teniendo un excelente desarrollo económico. Por eso cuando Lula da Silva tomó el poder, como a los 3, 4 meses ya se hablaba de un socialismo rosado, ¿verdad? Que un socialismo que se estaba desconfigurando del rojinegro a uno rosado. ¿Por qué? Porque la población estaba muy bien con cómo subió Brasil antes a pesar de la pandemia y cómo la inversión lo sentó, el sector privado lo sentó al señor da Silva y le dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desarrollar el país o no? Y él sí exporta el Foro de Sao Paulo, pero no lo aplica con todos los principios que sí se quieren aplicar acá y que sí se aplican en otros países. Entonces, la América Latina, Argentina salvada. Ya no hay socialismo del siglo XXI. Venezuela a punto de caer, y cuando digo a punto de caer es a punto de caer para siempre el socialismo XXI, porque en julio ganó el señor Edmundo González. Con un 68, entre un 68 y 70%, y ellos nunca mostraron las actas, ¿verdad? Nicaragua está en tela de juicio. Nicaragua ya no quiere meterse con los norteamericanos, porque si le llegan a poner los aranceles, cuando el 43% de la exportación de Nicaragua es para Estados Unidos, va a tener un impacto enorme. Y todos sabemos que acaba de salir un informe de la ONU sobre Nicaragua, que casi está diciendo lesa humanidad son los crímenes que se cometen en Nicaragua. Yo no quiero emular Nicaragua ni queremos emular Cuba. Entonces, ese reconocimiento de Bolivia, lo que acaba de pasar, que prácticamente anularon el partido de la izquierda del socialismo 21. Lo que pasó en Ecuador, exacto, solo un diputado y al final creo que ni salió. Entonces, la información ahora viaja con mucha rapidez por el internet, llega a los celulares de la población. Y si usted a eso le suma todos estos relajos y todo este caos que ha habido, vamos a darnos cuenta en esta encuesta que la gente sí quiere votar. El 62% de la población dice voy a votar. Y hay un 19% que dice todavía no sé por quién voy a votar, pero no dice no voy a votar. Entonces, solo un 15% dice que no va a votar, que no tiene intención de solo votar. Un 15% dice que no va a votar. ¿Qué significa eso? Que vamos a superar el 68% del fuera jo del periodo anterior, definitivamente. Y que lo que usted decía del 9 de marzo produjo más bien psicológicamente un efecto adverso. Y la gente dijo, pues no, me quieren quitar el voto, aquí me quedo. Que no han venido las urnas, pues no importa. Que le toca votar hasta el siguiente día, pues no importa. Que hasta la siguiente semana, y del domingo al lunes, pues no importa. Pero yo quiero mi derecho a votar. Entonces es un fenómeno que le está mostrando a usted ese hartazgo de la clase política y que también puede constituirse en que si gana el que gane, le van a exigir que tenga mejores resultados para el país. Y lo que se está presentando en este preciso momento del Congreso Nacional, con querer nombrar la comisión permanente de los 9 diputados, sí, las movilizaciones que se han estado mencionando en estos días y que están persiguiendo a las concejales, a los magistrados del Tribunal Electoral y otras cosas más que se están dando en el ambiente. ¿Esto podrá ir en camino de querer de que haya una revuelta popular o no? Mire, aquí nos estamos jugando contra aquella amenaza. Acuérdese que fueron los colectivos de Libre los que interrumpieron la presentación de las empresas en el Consejo Nacional Electoral. Y fue el representante del Libre, él dijo que tenía 30,000 personas entrenadas. Entonces, aquí la población se está jugando su valor y su hartazgo por todo lo que está pasando,
que está provocando más bien ese efecto contrario, y tocar a Cosette López creo que ha sido lo peor que se le pudo ocurrir a este partido, ¿verdad?, del gobierno, porque Cosette López es considerada una heroína nacional por cómo ha luchado, no solo con la misoginia, sino con todas las tretas de libre, ¿no? Ahora están acusando a la magistrada Miriam Barahona también del Tribunal de Justicia Electoral. Le digo, definitivamente no está resultando todo lo que están haciendo, porque la autoconvocatoria también está diciendo, hay 71 congresistas que no están de acuerdo con la junta directiva del Partido Libertad y Refundación, que todos son de Libertad y Refundación. Creo que tienen ahí un remedio del PAC, ¿no? Y luego que quieren ponerla 2 meses sin sesionar, con 80 millones de gasto en todo el funcionamiento del Congreso Nacional, y cuando quieren presentar la autoconvocatoria dicen que hay ratas y cierran. O sea, todo eso va sumando. La amenaza de don Luis Redondo para los congresistas, que no quisieron aceptarle el resultado de la autoconvocatoria. El pueblo está harto. Y el efecto contrario se está mostrando. En esta encuesta de termómetro electoral, el 62% subió un punto desde hace 2 semanas. El 62% está diciendo, hey, yo sí voy a votar. Yo ya tengo mi voto decidido. Ese 62% se llama voto decidido. Y hay un 19.5, creo que está redondeado, así lo dice la metodología de la encuesta, que dice, yo todavía no sé por quién voy a votar, pero voy a votar. Y hay un 15%, como usted lo señaló, que dice, yo no quiero votar. Estoy harto, estoy decepcionado, yo no quiero votar. Pero aún existe la posibilidad de que ese 15%, con todo lo que está ocurriendo, dice, no, mejor voy a votar. Ahora, lo que usted mencionó, por ejemplo, yo nunca había visto un trato hacia una mujer por parte de un funcionario tal y como se ha tratado a la abogada Cosette, y eso es algo que yo nunca había visto algo así de un alto jerarca de Fuerzas Armadas, y peor de un compañero de trabajo como es el otro concejal. Ahora, sí. ¿Usted qué opina de eso y qué opina de esas dichosas grabaciones que se están en discusión? Bueno, sumémosle a esa misoginia, porque eso es misoginia, ¿no? Tratar con ese respeto, hablar hasta de la hija de la abogada Cosette López. También Ana Paola Hall estuvo en esa situación y ha recibido ese tipo de presiones. También ha recibido presiones sobre su hija, que sobre su comportamiento en el Consejo. Yo creo que ella ha remontado y está demostrando que realmente quiere que el proceso avance y sea limpio. Que habrán otros subterfugios, creo que deterioran la imagen de ellas, tratándolas de incapaces. Y son 2 abogadas prestigiadas, de renombre y con actos administrativos y legales totalmente demostrables, lo cual no se puede afirmar del otro señor, ¿verdad? Pero súmele, si usted había visto antes que el jefe de las Fuerzas Armadas llegara con perros y así dictatorial y con ese montón de miembros de las Fuerzas Armadas a presentarse y a decir, yo quiero que me den las actas a mí, y me van a dar esas urnas cuando yo diga, no cuando ustedes digan. ¿Había visto eso usted antes, doctor? Nunca en la historia. Bueno, pues súmele eso a este escenario, ¿verdad? Hay que sumarle eso a este escenario. Con respecto a lo de los audios, yo le voy a usar una comparación que tal vez podría ser extrema. Usted, si tiene que operar a un paciente como médico afuera, puede quejarse de que no hay esto, que no hay lo otro, que se tardaron. Pero cuando usted está con ese paciente dentro del quirófano y usted cumple su papel como médico, usted hace lo mejor y a usted lo pueden juzgar por eso. Aquí quieren juzgar a la señora Cosette, que el día de mañana puede ser otra persona. Creo que también los del magistrado están pasando por esa escucha ilegal, ¿verdad? Yo no sé qué pasa con los fiscales del Ministerio Público que no le explican a su jefe que eso es ilegal, porque aquí todos los que entendemos de leyes lo conocemos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hago la analogía con lo que está pasando con Cosette? Ha actuado Cosette López, y lo repito, ha actuado Cosette López incorrectamente dentro de su papel, dentro del Consejo Nacional Electoral.
¿Hay algo que le puedan comprobar ella? Además de esos audios que dice el señor Marlon Ochoa que son ciertos y el fiscal corrió a ponerlos, pero nada de la mitad para el comandante, eso no es cierto, ¿verdad? ¿Hay algo por lo que a ella se le pueda juzgar en su actuación? ¿Hay algo que pueda juzgar a Ana Paola que está haciendo lo incorrecto, que está torciendo las leyes? ¿O están luchando ellas porque este retraso que les provocó don Marlon Ochoa, trabajan sábados, trabajan domingos y tienen una lucha interna como este tema de que los biométricos estaban escondidos en una bodega y con 3 llaves y solo 2 personas la podían ver? ¿O es una represalia porque Cosette López le decía, abra la puerta, concejal, abra la puerta, consejero? ¿Por qué los biométricos no han sido entregados? ¿O es un ataque de ese tipo? Entonces, de esos ataques, la población también está harta. Y tocar a una persona que es considerada una heroína y a una mujer como Ana Paola, que están haciendo lo que pueden por sacar este proceso adelante, creo que tiene un efecto de rebote. Porque lo otro que usted mencionó anteriormente es que quién es el interesado del fraude, y supuestamente en esa grabación, no, y aparte de quién es interesado que se puede interrumpir el orden constitucional. Sí. Porque supuestamente en ese audio le acusan de que hay un complot para interrumpir el proceso electoral. ¿Dónde está esa interrupción? Algo ilógico, Sí. porque más bien estos de la oposición quieren que el proceso electoral salga adecuadamente. Exacto. Y sin interrupciones y en base al calendario. Sí. ¿Cómo analiza esa partecita usted como del video? Contradicciones profundas de la narrativa de alguien que ya vio que están perdiendo vertiginosamente las elecciones y que buscan cualquier pretexto para torcerlas o para poner una comisión permanente en el Congreso y decir aquí hay un problema y vamos a extender 2 años el periodo de gobierno a ver si en ese tiempo nos recuperamos, o para poner una como acciones desesperadas de muy mal soporte que lo que quieren es hacer lo que sea para quedarse en el poder. Así se interpretan tácitamente. Y cuando vemos las encuestas y analizamos toda la información, o sea que el Partido Nacional, el Partido Liberal y Democracia Cristiana y el PIN no quieren elecciones. O el bipartidismo, como dijeron ellos, que no existe, porque ellos existen como partido y si no, pues que se borren, ¿verdad? ¿Cómo no va a existir el tripartidismo si ellos están en el gobierno? Entonces quiere decir que el señor Tito Asfura y el señor Nasralla y sus representantes en el Tribunal de Justicia Electoral y sus representantes en el Consejo Nacional Electoral no quieren elecciones. Son ellos los que no quieren elecciones y quieren boicotear porque quieren gozar de 2 años más del Partido Libertad y Refundación en el poder, más los otros datos que hemos visto. Esa narrativa sencillamente se cae. Pregunta para finalizar. Sí. ¿Está usted dispuesta como mujer, como ciudadana, como madre de familia, como hondureña, a permitir que no hayan elecciones y que se rompa el orden constitucional? Y usted a la vez, la otra pregunta, ¿cree que el pueblo hondureño está dispuesto a tolerar esa acción? Mire, Libertad y Refundación, desde que inició este gobierno, tiene un rosario de inconsistencias y de ilegalidades, y ellos lo saben. Y la narrativa violenta y llena de odio que han instalado, culpando a los demás y diciendo al sector privado, a todo el mundo. O sea que si no hay medicina en el hospital escuela, el bipartidismo es el culpable, es los empresarios, ¿verdad? Si las maquilas se cierran por el discurso y la inseguridad jurídica, son otros los culpables. Si se quiere hacer fraude, no son ellos, son otros los culpables. Si no funciona el cronograma electoral, son otros los culpables. Esa narrativa, más todo esto que está ocurriendo, definitivamente está dándose vuelta. Y yo voy a decirle algo porque usted me preguntó como madre de familia. Le voy a decir a todas las madres de familia que no arriesguen a sus hijos a un problema, a luchar contra los mismos hondureños, porque ahí pueden salir heridos sus hijos, los hijos de los demás, las familias, y puede generarse una agenda
de guerrillera en Honduras que no nos merecemos los hondureños. Los hondureños nos merecemos votar, nos merecemos resolver democráticamente la situación que está pasando este país y exigirle al próximo gobierno que haga las cosas bien, empezando porque no exista ninguna mano negra ni corrupción. Entonces, yo me imagino a familias con las que he conversado, están dispuestas a sacrificar que el país tenga tendencias socialistas del siglo XXI, que conste, el socialismo XXI se instala hasta en un segundo periodo, de ahí no se bajan, pero nosotros no vamos por ahí. Entonces, al hondureño, a la hondureña, a la madre de familia, al joven que quiere votar, es porque no están dispuestos a ceder el país. Y creo que ese es el sentimiento profundo y patriótico que está demostrado en esas encuestas, donde dice que el 62% ya decidió por quién va a votar y el 19% todavía lo está pensando, doctor. Y vamos a ir en forma pacífica, multitudinaria, masivamente, sí, sí, sin violencia, a ejercer sufragio, aunque nos quieran en el camino que generemos violencia. No vamos a generar violencia. No violencia, a votar a rescatar el país, doctor. En paz, como Mahatma Gandhi. En paz. En paz. Y de la mano de Dios, porque este es un pueblo cristiano, doctor. Dios protege a Honduras. Eso es evidente. Dios es hondureño. Y Dios ama a Honduras. Dios es hondureño. Y Dios está con Honduras. Así es. Gracias por su participación. Ahora yo le voy a decir lo que realmente para nosotros es Unidos en Diálogo. Sí. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.